En Caput. Si suena así, hay quienes la pasan mal. Mejor que suene así. En estas fiestas, Pirotecnia Cero. municipio de Morón. Corazón del Oeste. Un problema, un alivio. Que nadie nos escuche. Los martes a las 6 de la tarde. Que nadie nos escuche. Que nadie nos escuche. En Caput. 5, 4, 3, 2, 1. No quieren. Mate. Bueno, a ver. Ok. Sí. Ah, esa, ¿no? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Caput. Falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos, todos los que robaron, los que se manifiestan y los que se olvidaron, las persecuciones, los golpes de estado, el país en quiebra, los exiliados, el peso devaluado, el tráfico de droga, los carteles, las invasiones, los emigrantes sin papeles, 5 presidentes en 11 días. Desde el resultado de las elecciones presidenciales, la asunción del nuevo gobierno y las primeras secciones del Poder Ejecutivo, el llamado campo nacional y popular atraviesa por una infinidad de sensaciones y opiniones encontradas, algunas más claras, otras contradictorias y puntualmente muchos silencios. El viejo apotegma de que la derrota es huérfana, en este caso se cumple con precisión y puntualidad. Las acusaciones cruzadas emergen por ahora con cierta tibieza, pero no tardarán en ganar volumen. Y a todo este conjunto de articulaciones trabadas y algo oxidadas se suma la ausencia de referentes políticos que no encuentran la entrada al escenario o que olvidaron el libreto, o peor aún, olvidaron el oficio. Solo algunos intentan desdramatizar porque tienen en claro que la situación no es nueva y el embate del poder real con maquillaje renovado, vuelve a llenar las endijas de la trama del campo popular. Por eso, el poder insaciable de los capitales concentrados vuelve de manera artera y con rapidez, tratando de aniquilar conquistas y derechos adquiridos. La puja entre poderosos y las mayorías no es nueva. Los matices están en la intensidad y la velocidad de acción. De este lado de la puja, la reconstrucción de los lazos que nos unen tiene una dinámica diferente. Y si bien tiene la fuerza que dan las mayorías, el poder concentrado golpea con mucha intensidad. Más allá de todas estas imágenes metafóricas, la lucha se alimentará sin dudas de las mismas vulnerabilidades de los desposeídos que tienen a su favor la calle como escenario, algo que siempre atemoriza a los que malversan la política. Aquellos dirigentes que entiendan la dialéctica de los poderes serán los que conduzcan hacia el futuro. Las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas. Y estamos al aire ya con nosotros los otros, del otro lado del Zoom. Espero que los que estén mirando por YouTube puedan ver la imagen, yo la estoy viendo, de Claudio Lozano. Gracias, Claudio, por estar aquí con nosotros, en Nosotros los Otros, en Radio Caput. ¿Cómo estás?
A ver, desmuteate, no te escuchamos. A ver, ahí está, ahora. Sí, un gusto, decía un gusto estar con ustedes. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, Claudio Lozano es economista, es político, fue director del Banco Nación Argentina, también se desempeñó como diputado nacional en representación del Partido Unidad Popular. Actualmente es el presidente de Unidad Popular y coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Tiene una larga trayectoria que no la voy a leer porque me prefiero conversar con él. Ya se van a dar cuenta que la larga trayectoria de Claudio Lozano, a través de sus opiniones, se van a dar cuenta de que, bueno, tenemos más o menos una edad parecida y creo que hemos transitado más o menos algunas cosas por los mismos senderos de la política y de la realidad nacional. Claudio, ¿te puedo pedir que para empezar, como disparador, traces una semblanza de estos últimos días, digamos, desde la asunción de Milei hasta hoy? ¿Qué es lo que vos vislumbras como economista y como político, no? Me parece que sería un error pensar lo que está ocurriendo a partir de la asunción de Milei exclusivamente en el terreno económico. Básicamente porque esto no es un plan económico, es una estrategia de demolición. Es un intento por parte de los sectores dominantes, en un contexto de fin de ciclo y de agotamiento de las experiencias populares, de tratar de avanzar en una estrategia de demolición de lo que han sido las resistencias que históricamente nuestra sociedad ha tenido frente a la aplicación de políticas de desigualdad. Estrategia de demolición que se funda básicamente en la clave de promover un ajustazo fiscal monumental, como no habíamos visto en mucho tiempo, pero que se monta sobre un ajuste ya existente. Es decir, en el marco de una década prácticamente de ajuste que ha vivido la Argentina, primero con Macri, luego en el marco del gobierno del Frente de Todos, sobre ese ajuste ya existente se monta un ajuste de una dimensión brutal, y sobre una tasa de inflación del 140% anual se despliega un shock inflacionario fundado en una devaluación del 118%, que es la devaluación más importante de la historia reciente después de las dos de Alfonsín en el marco del 89. Es más que el Rodrigazo, ¿no? ¿Cómo? Es más que el Rodrigazo. Superior al Rodrigazo, superior a Martínez de Oz, solo por detrás de las dos devaluaciones de Alfonsín de marzo y abril del año 89, acompañada de una desregulación general de los precios en alimentos, en combustibles, en energía, en insumos en general, y acompañada de los componentes represivos de un protocolo dirigido a controlar la calle, que claramente es una suerte de estado de sitio permanente, es una suerte de tratar de colocar la cuestión del orden y la seguridad como una suerte de pantalla para que el Poder Ejecutivo asalte prácticamente las funciones que le son propias al Ejecutivo y al Legislativo. La persistencia inflacionaria, los componentes represivos, el derrumbe de la actividad económica, son las claves de una estrategia de demolición. ¿Y a quién beneficia, Claudio? Porque si yo me considero un empresario, me gustaría poder seguir trabajando, poder seguir produciendo, seguir ganando dinero. No se entiende muy bien hacia dónde está orientado, ¿no? El poder real me parece que quiere otra cosa. Bueno, el poder real hay que discutir qué es. Pero básicamente esta estrategia es más de demolición que de construcción de un orden social distinto. Uh-huh. Pero lo que sí es que el esquema que está planteado indudablemente busca un superávit
en la cuenta fiscal y un superávit en la cuenta externa, que garantice pagos a los acreedores, que son parte de los sectores dominantes, y al mismo tiempo también transferencias importantes a los exportadores, que se han dado en el marco de esta definición, y que además ya se están viendo en una serie de cuestiones adicionales, como ser el hecho de haber permitido que más allá de que se eleven formalmente las retenciones, esas retenciones no van a tener que ser pagadas, porque en la práctica los exportadores ya han declarado sus exportaciones y consecuentemente van a, digamos, ya compraron la cosecha con el dólar anterior, la van a vender al dólar nuevo y sin la retención nueva. Ajá. ¿Y la diferencia la van a dejar afuera? ¿Cómo? ¿La diferencia la van a dejar afuera? La pueden dejar adentro, afuera, pero digo, lo cierto es que la tienen ellos. Ajá. Y al mismo tiempo tenés estrategias muy fuertes de, digamos, acá está claro que hay una búsqueda de disciplinamiento sobre la base del temor, sobre la base de la hiperinflación y sobre la base del derrumbe de la actividad. Y en ese contexto, tratar de profundizar el endeudamiento y el saqueo. De hecho, han aparecido ya algunas definiciones que abren la puerta a una potencial estatización de la deuda comercial privada en materia de importaciones. De hecho... ¿Es algo parecido a lo que pasó en el 82, Claudio? Cuando Cavallo... Es parecido. Es que te diría que es... con Cavallo en el 82 se puso en marcha un seguro de cambio, luego la acumulación de seguros de cambio que tenía que pagar el Estado llevó a emitir bonos que estatizaron la deuda. En este caso es un seguro de cambio con un bono, con lo cual va todo junto, o sea, seguro de cambio y estatización en un solo movimiento. Habrá que ver cuántos importadores lo toman para evaluar si efectivamente se concreta la estatización o no, pero lo cierto es algo que le viene muy bien a la mayor parte de los importadores que tienen concretamente deudas que están dibujadas, que tienen que ver con deudas al interior de un mismo conglomerado transnacional, una empresa de una transnacional que le debe a su casa matriz, y que en la práctica esto muchas veces son deudas dibujadas, sobrefacturación de importaciones, mecanismos para canalizar dividendos y utilidades de otra manera. O sea, la verdad es que en ese sentido, y para esos sectores que son la mayor parte del endeudamiento de los importadores, es una posibilidad muy importante. Pero más allá de eso, endeudamiento y saqueo, creo que hay cosas muy claras, como es el tema de haberle cedido la conducción de YPF a Techin, poner al frente de YPF a Horacio Marín, que viene de ser el responsable de Tecpetrol, la petrolera que aparte compite con YPF en Vaca Muerta y que a partir de esto va a conducir Vaca Muerta, porque quien conduce Vaca Muerta es YPF. Si Techin está al frente de YPF y Tecpetrol es un actor protagónico de Techin, de Vaca Muerta, perdón, sí. Vaca Muerta va a ser conducida por Techin a partir de lo que está ocurriendo y a partir del hecho de que en Vaca Muerta tenés la segunda reserva de gas del mundo y la cuarta reserva mundial de petróleo. Así que en ese sentido, disciplinamiento, demolición, endeudamiento y saqueo es lo que está puesto sobre la mesa. Creo que es un intento, por primera vez aparece en el escenario institucional un planteo que recupera los objetivos fundacionales del golpe militar del 76. Así, en esos términos absolutos, digamos. Sí, porque es un objetivo, recupera la idea fundacional. El golpe tenía una idea fundacional de hacer una Argentina donde el movimiento popular no existiera más, donde la capacidad de dominar y conducir la Argentina a sus anchas efectivamente se plasmara. Bien, ahora con tu derrotero, con tu experiencia, tu veteranía en la política, todo lo que enunciaste hasta ahora, a los tipos como yo que entendemos poco de economía, bueno, nos resulta alarmante, pero no comprendemos la dimensión. Ahora la pregunta es que formalices
la mirada política. Vos tenés una trayectoria que no es solamente la economía, sino la economía junto con la ideología. Y ahí es donde por ahí entendamos mejor aquellos que no queremos profundizar en el tema económico. El proyecto político, ¿cuál es concretamente? Vos dijiste algo como disciplinarnos para no protestar, pero hay atrás de eso un complemento político, la anulación de un sector político importante que es el campo nacional y popular, ¿no? Es la consolidación de un modelo exportador de carácter extractivista que solo paga deuda, una deuda ilegítima, con un componente industrial muy limitado y consecuentemente con niveles de concentración, extranjerización y desigualdad monumentales, y con una proporción de pobreza muy alta, que además en estos primeros 3 o 4 meses la vamos a ver subir rápidamente por encima del 50%, en tanto no haya algún tipo de situación que la modifique. Pero si esto sigue así, vamos a una situación social sumamente complicada. Vos decís 60% de pobreza, hoy está en el 40, 45, vamos a llegar... Eso, yo creo que en este marco 10 puntos de pobreza más se pueden agregar con toda facilidad. Entre otras cosas porque además tampoco está claro que la devaluación que se dio sea la única. Porque, digamos, si vos vas a tener tasas de inflación del 25, 30 o 35% en los próximos 3 meses, para marzo, cuando vos tengas el ingreso fuerte de dólares, vas a tener una demanda de los exportadores para recomponer el tipo de cambio, y cosa que seguramente se va a volver a hacer dándole una nueva vuelta. Es decir, a un aumento del dólar mayor que el que hubo ahora. Exactamente, Uh-huh. Exactamente. Acá, la clave de la contención que tiene esta estrategia económica es el derrumbe de los ingresos. Uh-huh. Este es el tema central. Y después, bueno, habrá que ver, todavía no lo han hecho, no ha aparecido en el horizonte de las políticas, pero lo que de alguna manera va a venir para tratar de, con eso, terminar de amortiguar el proceso inflacionario es la apertura unilateral al ingreso de importados. Uh-huh. Eso todavía no ha aparecido, pero yo creo que es algo que puede aparecer en cualquier momento. Eso es lo que se dio en los 90 con Menem, ¿no? Es decir, exactamente. El ingreso irrestricto de mercaderías. En realidad, o sea, las condiciones que hicieron posible que la convertibilidad bajara la tasa de inflación tuvo que ver con fijar el dólar, Uh-huh. Sostenido con deuda y con una fuerte apertura de la economía que impedía el movimiento de los precios internos. Uh-huh. No tuvo que ver con el tema fiscal, como tanto dicen. Uh-huh. El control se da con otro tipo de definiciones. Cuando hablamos del tema fiscal, yo hice una pequeña investigación. Yo no soy economista, ni me interesa profundizar, pero el déficit fiscal, por ejemplo, nuestro país está más o menos en el puesto 34, y países que están, digamos, su vida cotidiana, su estándar de vida mucho más alto que el nuestro, están con índices mucho mayores que los nuestros. ¿Cómo han logrado convencer a la gente de que hay que hacer un ajuste? Esa es la pregunta. Han logrado no solamente en términos económicos, sino en términos de la palabra, en términos de una concepción ideológica, y que la gente diga en la calle, y sí, el dólar está barato, la nafta está retrasada, los servicios pagamos chaucha. En realidad todo eso son valores relativos y no implican ningún gasto que no pueda contemplar un país, una economía que esté en crecimiento. ¿Cómo llegaron a convencer al público de esto, de necesitar el ajuste y de votarlo, ¿no? Yo creo que ahí está el fracaso de las estrategias populares, que de alguna manera durante el periodo institucional intentaron alternativas para tratar de frenar lo que se puso en marcha con el golpe y que se profundizó en los 90, pero lo que hubo en general desde el lado de las experiencias populares fue estrategias que contuvieron la situación, que compensaron, que por ahí lograron algunos objetivos, pero en ningún caso lograron reorientar el rumbo.
Acá hay una especie de cambio estructural muy profundo que, entre otras cosas, modificó drásticamente el funcionamiento del Estado. El Estado que tenemos no es el Estado construido por el desarrollo de la experiencia popular y social de la Argentina. Es un Estado colonizado por las clases dominantes, por los grandes grupos empresarios. Es un Estado cuya recaudación se sostiene sobre el conjunto de la población y no cobrándole a los sectores de mayor capacidad contributiva. Es un Estado que está atravesado por subsidios y por exenciones que benefician a los grandes capitales. Es un Estado que no tiene capacidad para disciplinar el comportamiento de los principales actores y no ha llevado adelante en ningún caso, en las diferentes experiencias populares, una modificación drástica. El Estado expulsó la cuestión de lo público. Claudio, pero nunca se discutió esto a nivel político, nunca se puso sobre la mesa en los diferentes gobiernos, porque hubo, avances reconocidos por todos durante el gobierno de Néstor y Cristina, se logró frenar de algún modo el embate del gran poder, no se cambió estructuralmente al poder real, pero sí, de alguna manera, hubo estrategias de contención, estrategias de crecimiento, de ocupación, de industrialización, hubo un crecimiento de pymes, hubo un crecimiento de la economía y un crecimiento del ingreso de la gente, ¿sí? Ahora, para hacer un cambio que perdure en el tiempo, que se perpetúe en el tiempo, habría que haber discutido, pregunto, políticas públicas que estuviesen con mayor profundidad, más discutidas por el ámbito político, por los partidos políticos, en el escenario de la Argentina. ¿Qué habría que haber hecho en esos momentos donde la presión del poder real era menor, era algo más manejable, y que no se pudo hacer, no se perpetuó en el tiempo? Mira, yo creo que son muchas las deudas, los temas pendientes. El primero, que nunca encaró el proceso democrático, ni siquiera cuando tuvo todas las oportunidades, y creo que además en el gobierno de Alberto Fernández ya existían demasiadas oportunidades, fue el tema de la deuda. El tema de la investigación del proceso de endeudamiento en la Argentina y la fuga de capitales asociada, y el tema de la discusión sobre la legitimidad o no del endeudamiento para dar un debate diferente, es un tema que no se discutió nunca en el proceso institucional. Eso no es un tema menor, porque el endeudamiento es el que regimenta buena parte de la organización de la política económica y de la estrategia general. O sea, vos consolidás un modelo extractivista que destruye naturaleza para exportar, casualmente porque lo que podés exportar rápido para cubrir los servicios de deuda es naturaleza. Y no te das el tiempo para madurar una estrategia productiva. O sea, que haber discutido o no la deuda no es un tema menor. El segundo problema es que, por ejemplo, la década más interesante, que fue la de la experiencia kirchnerista, así como también la más interesante en América Latina por los gobiernos progresistas o populares que hubo, tuvo un problema que convivió con precios internacionales muy buenos para las materias primas. Y eso le dio una enorme oportunidad, porque disponía de saldos comerciales en divisas muy significativos y consecuentemente le daba mucha capacidad de gestión de la economía, pero al mismo tiempo le limitó la discusión de cómo replantear la matriz productiva, porque en alguna medida, al tener una valoración tan importante en términos de precios, el perfil exportador de carácter primario de la Argentina, así como también del resto de América Latina, eso pospuso el debate de la transformación productiva. ¿El debate tenía que haberse dado en toda la política o solamente el kirchnerismo? Porque, no creo que la autocrítica tenga que ver con lo destructivo que uno puede, o con la crítica puntual que uno puede hacer a un partido o a otro, sino toda la clase política. ¿Alguien señaló en ese periodo que había que discutir? Lo que vos estás diciendo es buscar la forma de producción que le dé valor agregado a nuestra materia prima y que eso sea lo exportable. Es decir, nuestro trabajo y la renta. ¿Hubo algún partido, alguna
alguien relevante de peso que haya dicho, che, esto hay que discutirlo? Bueno, pero yo en realidad hacía mención al kirchnerismo no por una cuestión de que ese sea el responsable. No, yo Esto es entendí que vos dijiste que la coyuntura ayudó en lo que se llamaba el famoso viento de cola, ¿sí? Esto Sí. todo lo pudimos ver. La pregunta es si alguien tuvo la visión de decir, estamos en una situación bárbara. Para enumerarte los temas que no se discutieron. No se discutió la deuda, Sí. no se discutió la sustitución de importaciones como clave para la reconstrucción productiva. Ujú. No se discutió que en un contexto de informalidad extendida como tiene la sociedad argentina, vos tenés que pensar en políticas de alcance universal para poder redistribuir el ingreso, que ya no se puede redistribuir solo por vía salario. Y no se pensó en la necesidad de democratizar la institucionalidad para que los actores los actores populares, los convocables naturalmente para un proyecto distinto pudieran tener que ver con procesos de decisión. En este sentido, la democratización del aparato estatal tampoco se consumó. ¿Vos estás hablando de de una democracia participativa más que representativa? Sí, creo que además, si hay algo que desnuda lo que acaba de ocurrirnos, en donde en un balotaje todas las expresiones organizadas, yo diría, sindicales, territoriales, sociales, estudiantiles, mujeres, cultura, intelectuales, deportistas, se expresaron en favor de Massa. Uh-huh. Y tuvimos 55% votando a Milei. En la crisis de representación que arrastramos es de una magnitud muy significativa. Claramente no había dimensión del malestar que se venía acumulando en la sociedad argentina, una sociedad argentina que venía ya en un proceso de ajuste e inflación realmente descomunal, y que, como dije antes, la demolición pasa por proponer como remedio una doble vuelta sobre ese proceso, más ajuste y más inflación, ¿no? Para demoler la situación de la sociedad. ¿Hay algún otro país de América Latina o de similares características a las nuestras, que haya aplicado este ajuste y este plan de demolición, como vos lo llamás, que pueda servirnos de ejemplo? ¿Qué pasó? ¿Ecuador puede ser una cosa así? A ver, porque lo que quiero comparar es, vienen con un plan que a lo mejor no tiene ninguna prueba empírica, es decir, están tirando la caña para ver si pescan algo, ¿no? Es decir, porque aquí la resistencia del pueblo es el problema, con tanta pobreza. Yo creo que no hay un modelo, una situación similar en América Latina, porque no es similar a Argentina a los otros países. Digamos, los planteos que estos señores hacen son planteos para economías y sociedades mucho menos complejas, mucho menos organizadas, mucho menos integradas. Y con mucha menor densidad productiva que lo que tiene la Argentina. Estás hablando de África, tienen una mirada africanizada, decís. Una mirada, claro, que no condice con una estructura más desarrollada como la que la Argentina tiene. Bien. Claudio. En ese sentido me parece comparable. Sí puede tener algo que ver con la experiencia chilena de Pinochet, pero con un Estado distinto, en el sentido de que el Estado chileno es un Estado muy potente, porque tiene el control sobre uno de los recursos principales de la exportación en Chile, que es el cobre. Es como si acá el Estado argentino controlara el comercio exterior de granos. Digamos, el Estado chileno es dueño de una porción muy relevante de divisas que le permite organizar las discusiones al interior incluso de los sectores dominantes, cosa que en la Argentina está por verse. Bueno, con esos sectores dominantes y con la prensa, vamos a hacer una pausa. Te invito a que, te tomes unos minutitos, unos segundos, hacemos una pausa y seguimos con esta conversación. Me parece muy interesante toda esta definición, toda esta semblanza que estás dando, pero hay cosas que, debemos profundizar.
La prensa es uno, la reforma política en sí mismo y la justicia, que en última instancia tiene un papel sumamente relevante. Y ahí es donde digo que Claudio Lozano, además de economista, es un político, ¿sí? Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más nosotros, los otros, con Claudio Lozano. Enseguida volvemos con Estamos aquí, Nosotros, los estamos otros, aquí, en Radio Caput. estamos aquí. Un problema, un alivio. Que nadie nos escuche. Los martes a las 6 de la tarde. Que nadie nos escuche. Que nadie nos escuche. En Caput. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Voces de los territorios. El verdadero relato. Voces de los territorios. Conduce Irma Caupán. Voces de los territorios. Los martes a las 9 de la noche. En Caput. Si suena así, hay quienes la pasan mal. Mejor que suene así. En estas fiestas, Pirotecnia Cero. municipio de Morón. Corazón del Oeste. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Seguimos en Radio Caput con Nosotros, los otros. Estamos aquí, oye. Y estamos aquí en Nosotros los Otros, continuamos con Claudio Lozano. Yo lo describí como político, como economista, omití una parte que fue, bueno, militante de derechos humanos, también fue dirigente sindical, y bueno, fue compañero por ahí de Pino Solanas en algún momento, en la actividad política, y hasta ahora hablamos bastante de economía, hizo una semblanza interesante sobre lo que pasa, lo que puede pasar, lo que se avecina, que puede pasar. Estamos en una situación bastante compleja. Y yo le preguntaba, antes de irnos a la pausa, si podíamos analizar también desde su punto de vista qué pasa con la prensa, con tres ítems que me parecen sumamente importantes. La prensa es uno, la acumulación de la prensa, la concentración de la prensa, la justicia y la reforma política. Voy a agregar algo más que es, y haciendo honor a la lectura de su trayectoria de vida, la parte sindical, ¿no? ¿Qué es lo que él piensa que los sindicatos deben asumir de aquí en más? Claudio, ¿qué hacemos con la prensa? Vos sabés que a mí me gustaría poner todo eso, porque yo por eso te dije, entre los temas que no se discutieron, te metí el tema de la democratización institucional. Sí. Y yo creo que ese capítulo es el que involucra todo esto que vos me estás planteando. Uh-huh. Porque, digamos, lo que está en discusión acá es haber situado la cuestión de la democracia exclusivamente como forma de gobierno y no como un ámbito para empoderar a la comunidad. Y yo creo que eso es lo que ha devaluado. Creo que es el principal problema que tuvieron las experiencias populares. Uh-huh. Al no abrir la puerta para empoderar a la comunidad, redefiniendo las instituciones, revolucionándolas y construyendo una nueva institucionalidad, es que luego no aparece la capacidad para confrontar con el poder en los términos que hay que hacerlo. Y para disciplinar el comportamiento de esos actores como hay que hacerlo. Y me parece que eso tiene que ver con el tema de cómo democratizar el tema del sistema de medios en la Argentina. Creo que ahí hubo un intento, como fue la ley de medios audiovisuales,
Pero una ley que se discutió, que tuvo una participación muy grande La semana pasada entrevistamos a Gabriel Mariotto, que fue el que se paseó con la ley para debatirlo en todos lados, que me pareció muy meritorio recordarlo, ¿no? Que fue una ley bien debatida. Así es, fue una ley debatida que tardó mucho en aplicarse, o sea, por ejemplo, no se aplicó de entrada, sino que fue demorada mucho tiempo antes de aplicarse, pero que además cuando se aplicó, el capítulo que menos se tomó en cuenta fue todo lo que tenía que ver con los medios comunitarios. Ese capítulo que le dejaba una franja importante a la comunidad para intervenir en el sistema de medios, quedó ahí colocado, pero sin los recursos y el financiamiento necesarios para poder desarrollarlo. Y consecuentemente, bueno, sacando aquellas instituciones que ya sea por capacidad propia, me refiero a universidades, me refiero a sindicatos y demás, no fue fácil que la comunidad en general pudiera aprovechar eso que era lo más importante que habría esa legislación, ¿no? Y me parece que esto pasó también en el campo del Poder Judicial. La democratización del Poder Judicial es una clave central, y ahí lo que tenemos es un régimen cuasi monárquico, digamos, funcionando, ¿no? Yo recuerdo, nosotros, cuando vos preguntabas si había habido fuerzas que habían planteado algunas cosas, nosotros con Pino fuimos parte de la experiencia del movimiento Proyecto Sur. Unidad Popular fue uno de los partidos fundantes de esa experiencia. O sea, nuestro partido fue uno de los partidos fundantes. Y nosotros planteamos estrategias concretas de modificación y de democratización del Poder Judicial. Fuimos a fondo en el debate de la ley de medios. Planteamos con mucha fuerza el tema del endeudamiento. O sea, no es que no hubo discusiones, hubo, pero lo que hubo fue también límites en las experiencias populares, en función de que muchas veces las construcciones con las que en todo caso que desarrollamos no necesariamente tienen el nivel de definiciones y de consolidación y de homogeneidad como para avanzar en determinados terrenos. Y a veces incluso tenemos sentado dentro de nuestras mismas experiencias actores que son expresiones de otro tipo de intereses y que efectivamente no permiten avanzar. Yo creo que casi te diría, llegamos al extremo en este caso, en la experiencia de lo que fue primero el Frente de Todos y después Unión por la Patria. ¿Quién iba a decir que el movimiento popular iba a ser expresado por un candidato como Sergio Massa y el Frente Renovador, que eran los actores con mayor articulación con el bloque de poder económico y la embajada norteamericana, y que entraron a último momento en la experiencia del Frente de Todos? La primacía que lograron los actores con mayor vínculo con el poder en la conducción de la propia experiencia que supuestamente expresaba el interés popular fue mayúscula. Tanto es así que lo que termina apareciendo, y que creo que es lo que hay que decir, digo, no se puede, lo que aparece es que no se puede confrontar con el ajuste ajustando. No se puede discutir con el fondo bancando al fondo. No se puede discutir con la derecha desde la derecha. Este tipo de discusiones me parece que están puestas sobre el escenario del debate y volviendo al punto, digo, el tema de la democratización institucional, de la participación organizada de la comunidad en las instituciones y de la creación de una nueva institucionalidad son claves, indispensables. Ahora, todo eso naufragó con la reforma del 94, ¿no? Varias entrevistas que hicimos aquí, nosotros los otros, en general casi todos coinciden que la reforma del 94 fue una reforma, digamos, que echó todo para atrás. Fue un contubernio, a lo mejor entre Alfonsín y Menem, ¿no? Es decir, que dejó la institucionalidad colgada de un alfiler y dejó la representatividad y la participación a un lado. Ojalá solo haya sido para atrás, porque en realidad fue para adelante. La Constitución del 94 abrió el proceso más espectacular de fragmentación política y económica de la Argentina. Digamos, acá la decisión que se tomó allí de pasar al dominio de las provincias la potestad sobre la explotación de los recursos terminó produciendo una serie de sultanatos y de
de gobiernos de jeques. Sí, una confederación más sentados. que una nación, sí. Claro. Una confederación más que una nación. Fíjate, yo recuerdo que en el 2003 entre el peronismo y el radicalismo tenían el control sobre 20 de las 24 provincias de la Argentina. Hoy el peronismo controla solo 6 y el radicalismo 5. Y hay 10 provincias controladas por partidos que son provinciales. Partidos donde la discusión de la provincia no tiene que ver con la discusión de la nación. Y de hecho fuimos a elecciones nacionales con 18 provincias que discutieron antes, con independencia del rumbo nacional, su rumbo. Probablemente si hubiéramos tenido una elección integrada no hubiera ganado Milei. Déjame que te pregunte una cosa, porque hiciste una semblanza de la prensa, diste algunos indicios de cómo o qué cosas se dejaron de lado y no se priorizaron. Lo mismo con la reforma política, de algún modo expresaste con mucha claridad. En la justicia, cuando hablaste de la justicia dijiste que habían propuesto ciertas reformas, no explicaste cuáles eran las reformas. Y a mí me interesa mucho cómo se implementaría o cómo debería implementarse una reforma judicial. ¿Qué es lo que debe tener? Porque Mira, yo tengo la sensación de que cuando moves un dedo, la justicia se retrae sobre sí misma y te boicotea cualquier posibilidad de cambiarla, ¿no? A la misma justicia. Sí. Por eso es que ahí también el tema de cómo uno incorpora a la comunidad en la discusión del Poder Judicial es clave. Nosotros presentamos un proyecto concreto donde, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura, que es un organismo clave en el tema del desarrollo del Poder Judicial, tuviera que rendir cuentas frente a un consejo integrado por instituciones representativas de los distintos sectores de la comunidad. Y que este fuera el ámbito de resolución y de las decisiones respecto a la selección de los jueces. Y de la permanencia de los jueces. Exacto, de la permanencia, de los fallos, de la discusión, incluso de la elección de los jueces, ¿no? En donde también el tema del voto para definir los jueces es un tema que también debería considerarse. Creo que en ese sentido había habido una propuesta en su momento que se planteó en el segundo gobierno de Cristina, si no me equivoco, que yo creo que tenía como error haber simultaneizado la elección del Poder Judicial con la elección nacional, con la elección general. Yo creo que no tiene que darse en simultáneo, creo que eso es lo que habría una cierta discusión que permitía pensar en cierta cooptación del Poder Judicial, pero me parece que el tema de meter el voto de la gente, de meter el tema de que el Consejo de la Magistratura debe rendir cuentas ante la comunidad y demás son las claves para que, y aparte una corte que sea representativa de las expresiones sociales que efectivamente tenemos, ¿no? Digamos, creo claramente la corte que tenemos hoy no expresa absolutamente nada más que la estructura de poder vigente, ¿no? En ese sentido, me parece que hay mucho trecho para hacer. La ampliación de los números de miembros de la Corte, el tema del Consejo de la Magistratura teniendo que rendir cuentas ante la comunidad, la posibilidad del voto democrático para la selección de los jueces, son todas claves. ¿Y descentralización de la justicia también? Digamos, ¿una descentralización o descompresión de la justicia? Sí, eso es absolutamente imprescindible para el tema del tratamiento de las cuestiones más mundanas de la cuestión judicial, ¿no? Bueno, te cambio de tema. Vamos a los sindicatos. Vos tenés experiencia en eso, estuviste en la CTA, estuviste con De Genaro, sos un tipo que ha transitado por el ámbito sindical. ¿Qué pasa con los sindicatos hoy y toda esta ofensiva de lo que nosotros llamamos el poder real, aunque no lo hemos definido con precisión, pero sabemos que existe y es muy fuerte? ¿Cuál debe ser el papel de los sindicatos de aquí en más? Primero, no solo estoy. Yo sigo siendo parte de un espacio político que, en términos de herramienta electoral, tiene construido un partido nacional, que es Unidad Popular, que tenemos ya presencia en 16 provincias,
pero que al mismo tiempo tenemos vínculo directo con un conjunto muy importante de organizaciones de trabajadores que transitan en lo que es hoy la CTA autónoma, dominantemente. Y nosotros realmente mantenemos el criterio fundacional que le dio vida a la experiencia sindical de la CTA, en el sentido y que tiene que ver con lo mismo que te expresé respecto a todo lo demás. El tema de cómo empoderar a la comunidad también es cómo empoderar a los trabajadores. La capacidad de que los trabajadores puedan decidir para nosotros es clave. Y eso es clave a nivel de las propias estructuras sindicales, por eso hemos batallado siempre por el tema de la vigencia de la libertad y la democracia sindical, y al mismo tiempo es clave en un tema fundamental, que es el tema de romper lo que es la dictadura al interior de las empresas, es decir, la posibilidad de que los delegados puedan existir, tengan la cobertura como para poder actuar y puedan no tener que pagar con el despido el intento de discutir las condiciones laborales en que se trabaja. Es todo un tema, el tema de la discusión de la representación sindical al interior de las grandes empresas de la Argentina. Y la participación de los trabajadores en las ganancias también, ¿no? No están... Sí, eso sí, pero para que eso pueda existir tiene que haber posibilidad de organización de los trabajadores en las empresas, que es lo que permanente y sistemáticamente se tiende a limitar. O sea, se tiende a limitar que se reconstituya lo que había sido clave en la Argentina anterior al golpe, que es el tema de la importancia que las comisiones internas tenían al interior de todas las empresas y fábricas de la Argentina, y que fue un objetivo central a destruir por parte del golpe de Estado y del genocidio de la dictadura. Y que costó muchas vidas, ¿no? De delegados sindicales. Más del 80% de los desaparecidos tienen que ver con trabajadores y en general delegados de comisiones internas de fábrica. Así que ahí hay un tema, el tema de la libertad y la democracia sindical, y creo que además hoy hay un espectro muy importante de actores que nos debemos todos una discusión para darle una centralidad mayor al papel de los que trabajan en la discusión de nuestra comunidad. Creo que acá hay dos CTA, hay una corriente sindical al interior de la CGT que tiene posiciones que no son las de los que vienen gobernando la CGT hace tiempo. Tenemos movimientos territoriales de trabajadores que realmente de alguna manera son el resultado y el efecto de lo que planteamos nosotros cuando hicimos la CTA y dijimos que había que generar un marco que permitiera que los trabajadores que no estaban en situación formal pudieran ser parte también de la organización. Por eso la CTA y la CTA autónoma lo mantiene, es el tema de la afiliación directa del trabajador a la central y el voto directo de los trabajadores. Estás hablando de los desocupados, ¿no? Como representación... Desocupados, como o subocupados. De cooperativas, cooperativas de trabajo que hay por doquier. Nosotros tenemos una federación, que es la Federación de Trabajadores, la FENAT, que son trabajadores de cooperativas organizados en el marco de lo que se conoce hoy como la economía popular y solidaria. Todo ahí el tema del desarrollo de la economía popular es todo un espacio de trabajo. Decime, ¿el cooperativismo puede tener las empresas recuperadas, ¿no? Sí, ¿el cooperativismo puede tener un protagonismo fundamental en la economía nuestra? Mira, para nosotros hay todo un área de economía pública y social que hay que fortalecer y dinamizar y que puede tomar a su cargo, bien articulada con el Estado y con las pymes, buena parte de las inversiones que por lo general el capital dominante no encara ni lleva adelante. Inversiones que tienen que ver con infraestructura sanitaria, educativa, forestación, construcción de viviendas, infraestructura urbana en general. Hay una necesidad, la Argentina necesita desconcentrar los conurbanos invivibles que se han ido construyendo a lo largo y a la vera de las principales ciudades del país, y eso implica un redespliegue de la población en el territorio con creación y de la oferta de trabajo. Y de la oferta de trabajo. Es fuentes de trabajo y eso es desarrollo productivo, ¿no? Con creación de cinturones digamos, de economía
de soberanía alimentaria para garantizar alimentos. Digo, la verdad que la Argentina tiene además un montón de posibilidades en el mundo actual y es por eso que es tan lamentable que estemos en esta situación. Porque Argentina, teniendo la capacidad de tener alimentos baratos y energía barata, podría relanzar su actividad productiva en un mundo además donde esto es un mundo en discusión y en donde es lamentable este tema del abrazo que propone el gobierno actual con los Estados Unidos, porque es quitarle a la Argentina toda la capacidad de maniobra que podría tener en el escenario mundial actual. Es un escenario que abre juego porque tiene polos diversos, porque abre al multilateralismo y hay posibilidades muy grandes para discutir de otra manera el tema del comercio exterior, de la deuda, de todo, ¿no? Claudio, vos estás definiendo una serie de cosas que son sumamente importantes y que, a ver, probablemente lo que haya fallado es la comunicación. Acá hay algo que con todo lo que vos decís, que es razonable, es analizable, es potable, es realizable, y la gente votó otra cosa. Y ahí me pregunto si la comunicación del campo nacional y popular, hoy llamado campo nacional y popular, falló en la transmisión de esos valores. Mira, yo creo que no solo en la comunicación, falló en las políticas. Las políticas no fueron nacionales y populares. Y también, obviamente, no por casualidad, en lugar de reponer la ley de medios, ni bien asumió el gobierno de Alberto Fernández, o abrir una discusión de esa naturaleza, directamente nos encontramos con el presidente diciendo que la información era una mercancía. Digo, no, o sea, todo va de la mano, pero vuelvo a lo que dije antes. Me parece que lo que fracasó es la percepción que una coalición política que vino supuestamente a resolver el deterioro de las condiciones de vida que había impuesto el macrismo, no solo no los resolvió, sino que la agravó, en un contexto incluso de recuperación de la actividad económica. O sea, en un gobierno supuestamente nacional y popular amplió las condiciones de desigualdad a punto tal de que en un contexto de mayor creación de riqueza tenemos más pobres y más hambrientos que los que dejó Macri. Entonces digo, ese proceso en donde dos coaliciones políticas, primero la de Macri y luego la de el Frente de Todos, supuestamente distintas en su signo político, fracasan en el tema de las condiciones de vida del pueblo, es lo que produce el hartazgo que termina canalizado de distintas formas. Primero, en un enorme ausentismo de gente que francamente no le asignaba sentido al voto, y también en la bronca que se canalizó en ese discurso contra la casta, que obviamente a la postre se revela como mentiroso, pero que ciertamente fue el núcleo central en donde encarnó la figura de Milei con el voto popular, e incluso le planteó la posibilidad de disputarle votos al propio Frente de Todos, porque en las villas de la Ciudad de Buenos Aires y en los barrios populares del conurbano discutió los votos. Esto me parece que es el tema de fondo. O sea que el fracaso no es en la comunicación también, pero el tema de fondo que terminó a tener a Massa como expresión nuestra es el tema de las políticas que terminaron aplicándose y primando en el marco de un gobierno que supuestamente llegó para hacer otra cosa. Claudio, nos faltan pocos minutos para finalizar el programa y te quiero preguntar tu mirada hacia adelante. ¿Qué debemos hacer como campo nacional y popular, diverso, con matices, con opiniones diferentes, con consensos medios interesantes? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es tu propuesta? A mí me parece que lo que tenemos que entender es que hay un ciclo que se agotó y que si queremos repetir lo que ya hicimos, estamos fritos. Y esto nos obliga a entender que lo que viene lo tenemos que asumir con más inteligencia. Resistencia va a haber. Nuestro pueblo siempre resiste. Pero hay que ponerle creatividad y hay que hacerse cargo de los temas. Para mí, acá están en cuestión tres cosas centrales. Uno, ¿cuál es el sujeto político de la Argentina que estamos construyendo para transformar la realidad? Yo creo que la crisis de representación que desnudó el balotaje es monumental.
Y que queda claro que hoy no alcanza con los trabajadores, ni con las mujeres, ni con los pueblos originarios, ni con los estudiantes, ni con la diversidad de colectivos que se han organizado en la Argentina. Acá hay que encontrar un modo de armar un espacio que tenga que ver con convocar a la comunidad. Eso falta. La multiplicación de colectivos organizados, si no tiene la capacidad de articularse en una convocatoria comunitaria, puede fragmentar más de lo que unifica. Y creo que algo de eso hay, en el hecho de que todas las representaciones fueron pasadas por encima por una votación que no le hizo caso a lo que las representaciones decían. El segundo punto es el tema del Estado. Me parece que la discusión es la cuestión de lo público. ¿Cómo se construye el interés de lo público? Con el Estado que tenemos no se puede. Y eso lo sabe la gente. La gente sabe que este Estado no puede. Ya lo ha demostrado. Consecuentemente, la cuestión de la construcción de lo público sobre la base de la democratización institucional y sobre la base de una profunda y drástica reforma de un Estado que es el que necesitaríamos para transformar la Argentina es otra discusión central. El tema del sujeto, y el tercer tema es el tema de la democracia. Si la democracia es una forma de gobierno vacía, la democracia es esto, estamos complicados. Ahora, si la democracia es la posibilidad de no ser un sustantivo y ser un verbo que tenga que ver con empoderar, con democratizar, con empoderar a la comunidad, es otra discusión. Y creo que esto hay que darlo en un debate abierto de las diferentes estrategias que convivimos en el campo popular. Tenemos adelante nuestro dos movilizaciones, la del 20 y la del 22. Ambas legítimas frente a lo que está ocurriendo. Nosotros somos más parte de la experiencia del 22 que de la del 20. Pero a mí me sigue preocupando que haya dos. Y que no podamos discutir una estrategia común. Creo que no podemos repetir el proceso de fragmentación que nos trajo hasta acá. Me parece que en ese marco la resistencia va a existir, pero necesitamos creatividad e inteligencia para darle perspectiva de que no vamos a resistir para volver a lo que ya teníamos, sino que vamos a resistir para construir otra cosa. Claudio, creo que es muy probable que lo que nos una sea el hambre y no todas estas disquisiciones que van a venir a la mesa como reacción a esa resistencia que va a ser la del hambre, me parece a mí. Quizás me equivoque. Espero equivocarme y que no llegue al hambre, ¿no? Que no lleguemos al hambre. Eso es lo fundamental para no dañar o para ocasionar el menos daño posible a la población. Esa es la idea, ¿no? No, ya tenemos un 10% pasando hambre. Ya tenemos un 10%, sí señor. Claudio, ha sido un placer charlar contigo. Evidentemente que dentro de unos meses te llamo para que vengas aquí al estudio. Hoy sabemos que tuviste algún problema logístico para llegar, pero siempre va a ser un placer recibirte aquí con un café a lo mejor, y que podamos dialogar y a lo mejor sumar a alguien más para charlar entre nosotros, que me parece que esa es la tarea de este tipo de medios como Caput, que deben ser convocantes, me parece a mí, para este tipo de diálogos y para poder acercar opiniones arriba de la mesa. Te agradezco infinitamente y tenés 30 segundos si querés pasar algún mensaje, algún chivo o alguna frase esperanzadora. No, yo creo que yo tengo toda la esperanza. Creo mucho en la capacidad de la sociedad argentina. Creo que tiene una capacidad de resiliencia muy fuerte. Creo que hay un intento de llevarnos a un cuadro de colapso donde los que van a quedar peor parados son ellos y no la sociedad argentina. Así que en este sentido creo que hay contexto para poder pensar un futuro mejor. Creo que hay un mundo que le abre a la Argentina un montón de posibilidades y que no tenemos por qué dejarnos afanar el futuro. Así que hay que trabajar en esa dirección y te agradezco la invitación y sobre todo además te digo que estoy a disposición para en unos meses o cuando digas estar en el piso del programa. Claudio Lozano, muchas gracias por haber estado aquí en Nosotros los Otros. Gracias Martín Loza en los controles. Nos encontramos la semana que viene aquí en Nosotros los Otros, martes 17 horas. Muchas gracias. Hasta luego. Que te recuerde, si quieres mi machete te muerde. Hasta aquí, Nosotros los Otros de hoy. Los esperamos el próximo martes a las 17 horas. Aquí, en Radio Caput.
guerrillas, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos. En Caput había un viejo. pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires, digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia, los cretinos mascadores de chicle, ordeadores de todo lo que crece, un yanqui hijo de puta, los cretinos mascadores de chicle, para ser más precisos a matarlas, un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás, es necesario odiarlo, destruirlo, hay que pelear con rabia y encontrar la manera de acabarlo, salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo, casi obligatorio, yanqui hijo de puta, todos los días, y enseñárselo a los chicos. Radio Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Voces de los territorios. El verdadero